es un placer que un lorquino que está lejos y que está, como digo yo, vendiendo Lorca por otros sitios lejanos, pues nos acompaña esta noche para hablarnos de un tema pues interesantísimo a mi modo de ver y además complicado. Anoche, cuando estaba escribiendo las notas para presentarlo, pues me recordé que hace muchos años, siendo pues casi un adolescente, había terminado el bachiller y llegó al que por entonces era el Centro Arqueológico Municipal, no existía el museo. Y llegó muy tímido. Después ya di que no era su talante ser tímido, pero sí llegó allí para decirme que él quería dibujar material arqueológico porque iba a quedarse un año en Lorca para ver si podía entrar en la Escuela de Restauración de Madrid, ¿no? Pues ahí empezó una amistad. Él estuvo todo ese año ya no solo dibujando, sino ayudando allí en lo que estamos haciendo, y no pudo entrar a la Escuela de Restauración. Pues ellos se lo perdieron. Lo que ganamos fueron los arqueólogos, la arqueología de Lorca, bueno, y la arqueología del Próximo Oriente ganó porque tiene un gran arqueólogo, ¿no? Él se matriculó en primero de Historias y terminó la carrera en Murcia. Posteriormente se tuvo que ir a Barcelona, donde hizo su tesis doctoral sobre la metalurgia del Próximo Oriente Antiguo, pero aún así se ha conectado con Lorca y siempre le ha interesado el preguntar. Él estuvo participando en muchas excavaciones aquí. Yo tengo también el gusto de haber hecho algún trabajo con él, y a partir de esa tesis doctoral fue cuando sintió pues, la atracción por la historia antigua del Próximo Oriente. Y en 2005, creo que es esa fecha, él aterriza por Siria, por el Próximo Oriente, donde llevó un proyecto de investigación en el medio Éufrates, en la colina de la Tumba, en Tel Quber. Por circunstancias que ahora mismo las tenemos todos presentes, su equipo y él tuvieron que salir de Siria. Ahora mejor no entrar en cómo se encuentra el país. Y el patrimonio, bueno, si el patrimonio ahora mismo creo que es importante, pero las personas es mucho más, y está el país destrozado, ¿no? Y bueno, él viene periódicamente por Lorca, aquí nos está presentando sus avances sobre la Torre de Babel, algunas de sus publicaciones. Hemos tenido exposiciones de fotografías aquí en Lorca, y hace 6 años, concretamente en este sitio, presentó el libro Breve Historia de Babilonia, que además tuve la suerte de estar en ese acto, y hay una persona muy querida por él, también por mí, que fue Ana Emilia Martínez Gallego, que participó en el acto. Concretamente, además, creo que hace 6 años, porque fue también en finales de abril, principios de mayo. Es un libro que no lo tenga yo lo aconsejo, porque supone un ensayo interesantísimo, presenta su hipótesis novedosa de la Torre de Babel, profundiza en las figuras relevantes de esas dinastías como Hammurabi, Nabucodonosor, etc. Ha sido reconocido el gobierno francés, que muchas veces fuera te conocen, a lo mejor te reconocen más que aquí, lo nombró Caballero de las Palmas Académicas. Por lo tanto tiene ese título. Y luego, bueno, pues ahora mismo nos va a hablar de algo como es la arqueología española en tierra de la Biblia. Por decisión suya, y también porque creímos que había que cortar el título seguía, ponía del coleccionismo de antigüedades a intervenciones científicas, que ahora él habrá. Y luego algo interesante, esta misma semana hemos tenido el Día del Libro. ¿Qué mejor libro o qué libro más interesante que puede ser la Biblia? El libro más difundido de la historia, y por lo tanto muy vinculado a cosas de los lorquinos, ¿no? A la Semana Santa, el Antiguo Testamento está presente en muchas de las cosas, ¿no? Pues sin más, creo que lo que hay importante es que él nos comunique todo lo que sabe sobre la zona de Palestina, en este caso, y bueno, pues el título es Arqueología Española en tierra de la Biblia. Y bueno, pues él ahora mismo es profesor de Historia Antigua en la Universidad de La Coruña y director del proyecto arqueológico Ter Al-Far en Palestina. En primer lugar, pues agradezco a Andrés Martínez su presentación
y evocación de cosas que yo ya casi ni me acordaba, ¿no? Han pasado ya tantos años de cuando yo llegué pues, a la calle Zapatería, donde estaba el llamado depósito arqueológico, es decir, no había todavía un proyecto de museo arqueológico en esta ciudad, y bueno, pues agradezco a Andrés en aquel momento que me acogió pues, con mucho cariño, y recuerdo esos momentos pues realmente de una manera muy entrañable. Me hacía mucha ilusión estar hoy en Lorca, porque para mí es un sitio muy especial, es evidente, ¿no? Antes comentaba con mi familia, yo he dado conferencias en muchos sitios y no pretendo ahora ser pretencioso, en plazas muy importantes. Hace unos días pues, estuve en el Museo Arqueológico Nacional, en el Museo del Louvre, el Museo Británico, pero como Lorca no hay nada para mí. Estoy muy emocionado, lo siento. Bien, son muchos recuerdos que ahora me vienen a la cabeza y espero, cuando empiece ya, seguro que va a tocar. Bien, como digo, para mí es un sitio especial, me hacía mucha ilusión estar hoy en Lorca para presentar los datos de un nuevo proyecto arqueológico que acabamos de empezar hace apenas unos meses en Palestina, y es un poco lo que quiero hoy mostrarles. Pero antes de empezar con la conferencia propiamente dicha, quisiera aclarar un par de conceptos, un par de expresiones que utilizaré para evitar confusiones. Y la primera, a la que quiero dedicar una aclaración, es el concepto de tierras de la Biblia, o si prefieren, Oriente Bíblico, que para mí es lo mismo. ¿Qué quiero decir cuando utilizo esta expresión? Pues con ella quiero hacer alusión a la geografía del Próximo Oriente, que ahí ven en esa imagen, referida por el Antiguo Testamento, que incluye ¿qué territorios? Pues incluye los territorios del mundo sumerio, la antigua Ur, que sonará Ur de Caldea, ¿no? Como patria de Abraham, Babilonia, Asiria, todo el sureste de Anatolia, y luego toda esta franja que llamamos Sirio-Palestina, es decir, que abarcaría los países pues, de Siria, Líbano, Palestina, Israel, es decir, la tierra de Canaán. Por tanto, que quede claro que el uso de esta expresión, Oriente Bíblico, tierras de la Biblia, no conlleva por mi parte ninguna connotación de tipo religioso o político. Bien, la otra aclaración que quiero hacer, previamente antes de iniciar la conferencia, es el concepto, la expresión arqueología bíblica. Porque creo que si no la acompaño de una aclaración, se presta a interpretaciones dudosas, que yo quiero evitar. Durante mucho tiempo, el trabajo desarrollado por los arqueólogos en esta parte del Próximo Oriente se conoció y se conoce aún, se conoce todavía en algunos sectores conservadores como arqueología bíblica. Se trata de una corriente nacida en el seno de una comunidad protestante de Estados Unidos a comienzos del siglo XX y que tiene como base una lectura fundamentalista de la Biblia. Su principal aspiración es la de ayudar a ilustrar, verificar y entender mejor tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, a partir de la información aportada por las excavaciones arqueológicas. Y yo planteo la siguiente pregunta. ¿Puede la arqueología probar las verdades bíblicas? Evidentemente no. Imponer a la arqueología unos objetivos inalcanzables, utópicos, quiméricos, como quieran, como la prueba de la fe, es un gravísimo error. La disciplina que cultivamos los arqueólogos no está ni para confirmar ni para rebatir creencia religiosa alguna. La arqueología es ciencia, ciencia histórica en este caso. Por tanto, me sorprende muchísimo ver que muchos yacimientos arqueológicos de las tierras bíblicas han sido excavadas por facultades de teología y no por facultades de historia. Insisto, a mi juicio no existe una arqueología bíblica entendida como una ciencia que trate de probar, de apoyar con sus hallazgos el relato bíblico. Otra cuestión muy distinta es que circunstancialmente pueda esta excavación, esta investigación arqueológica aclarar el texto bíblico. Bien, pues hechas estas declaraciones, vamos a entrar en materia, vamos a empezar con la conferencia que yo he organizado en dos grandes actos, en dos grandes bloques, si lo prefieren así. En la primera parte voy a hacer un recorrido rápido a través de los principales pioneros de la arqueología española en el Próximo Oriente, entre mediados del siglo XIX y la actualidad. Y en la segunda parte pues les presentaré los resultados preliminares de nuestro proyecto arqueológico en Palestina.
Bien, vamos a empezar por esta fecha. Este año 1843, exactamente el 20 de marzo de 1843. He escogido una serie de fechas simbólicas, significativas, fundamentales sobre el descubrimiento del Antiguo Oriente. 20 de marzo de 1843, este señor que ven aquí, llamado Paul-Émile Botta, cónsul francés en la ciudad de Mosul, en el norte de Irak, hace unas excavaciones en una colina, en un tel, un yacimiento arqueológico. Era un cónsul, estaba aburrido sin duda, la vida social en Mosul debía ser muy triste, y decide dedicarse a la arqueología. Él no era arqueólogo, ni mucho menos, ni lo pretendía, pero inicia unas excavaciones en una colina y encuentra nada menos que los restos de la civilización de los asirios, que solo se conocía hasta entonces esencialmente por la Biblia. Y él escribió en una carta enviada a su ministro en París lo siguiente: he tenido la primera revelación de un mundo nuevo de antigüedades. Era consciente de la importancia de lo que había encontrado. Tal cual es, este descubrimiento, por su carácter y su grandeza, es ciertamente el más importante que haya sido hecho desde hace mucho tiempo. Botta había sacado a la luz una civilización citada por la Biblia. Por tanto, fíjense la importancia, la relevancia de este hallazgo. Tal es así que aquí pueden ver que uno de los proyectos de Francia, de París, fue trasladar parte de esos tesoros, una obra realmente faraónica, colosal, desde sus hallazgos, ahí en el norte de Irak, por tierra, se trasladan por el valle del Tigris hasta Basora y vía marítima hasta el Sena, hasta París. Estos famosos toros alados, asirios, son obras de una calidad extraordinaria y de una envergadura, pesan aproximadamente, para esa unidad, fíjense la cantidad de hombres, unas 30 toneladas. Otra fecha importante en este redescubrimiento de ese Oriente bíblico: el año 1847. Es el momento en el que esos tesoros que acabamos de ver llegan a París, llegan al Museo del Louvre. Aquí lo ven en este grabado de la época, en su exhibición. Y aquí es una foto un poquito posterior. Fíjense que decía un periódico de aquel momento: el monarca asirio por fin pone los pies sobre la ribera del Sena. Una habitación nueva, la más digna de él, el palacio de nuestros reyes, el palacio del Louvre, le ha sido destinada. El Louvre le abre sus puertas de par en par. Es decir, la realeza francesa le abre la puerta a otra realeza histórica, una realeza de origen bíblico, como es la asiria. Fíjense el impacto que esto tuvo que tener en la sociedad de aquella época, la sociedad parisina, que pudo visitar por primera vez, contemplar ante sus ojos tesoros de una civilización citada por la Biblia. Otra fecha importantísima, 1853. Es el momento en el que se introduce la fotografía por primera vez, y aquí tenemos una de las primeras fotografías que conocemos de la arqueología. Por primera vez podemos ver esos descubrimientos ya no a partir de dibujos y de descripciones, sino a través de fotos que nos dan una realidad de cómo fue aquel descubrimiento de los asirios. Fíjense, esta es una de las puertas del famoso palacio del rey Sargón II en esa ciudad del norte de Irak. Otra fecha que quiero rememorar. En ese momento, en 1872, este señor que ven aquí, un británico, George Smith, que trabajaba en el Museo Británico de Londres, estudiando una serie de tablillas, de textos cuneiformes que habían llegado desde Mesopotamia, encuentra en este fragmento, fíjense, roto, escrito en esta lengua, en esta escritura tan difícil de leer, encontró un relato de un diluvio mucho más antiguo que el famoso relato que contiene el Antiguo Testamento, en el Génesis. Y les he extraído aquí un pequeño fragmento para que vean la calidad de la redacción literaria de este relato del diluvio. 6 días y 7 noches siguieron de viento, aguacero, ciclón y diluvio, arrasando el país. El 7º día, nada más llegar, el ciclón amainó. El diluvio cesó en su batalla. Me miré el día, reinaba el silencio. Toda la humanidad se había vuelto barro. Realmente es de una calidad extraordinaria. ¿Ante qué estábamos? Estábamos ante un pequeñito fragmento del poema de Gilgamesh, la primera epopeya de la historia. Un rey que había vivido hacia el 2600 a.C. Esto tuvo un impacto sobre los estudios de la Biblia fenomenal. ¿Por qué? Porque se veía que la Biblia dependía de la cultura mesopotámica, dependía de Babilonia, dependía de Asiria. Por tanto, estudiar el mundo mesopotámico era estudiar los orígenes del mundo bíblico.
Por supuesto, no nos podemos olvidar, 1899, el momento en el que este señor tan elegante, este alemán, Robert Cordewey, empieza a excavar en la otra gran capital mesopotámica, en Babilonia, una ciudad con una simbología para el mundo bíblico extraordinaria. La ciudad del exilio para el pueblo de Jerusalén, para el reino de Judá. Durante 2 ocasiones fueron deportados hasta allí por el rey Nabucodonosor II, o la ciudad de la famosa Torre de Babel, el figurat de Babilonia, es decir, un lugar con una simbología para el mundo bíblico extraordinaria. Aquí ven, por ejemplo, el resultado de aquellas excavaciones. Esto que ven aquí es cómo llegó realmente la puerta de Istar, la puerta principal de la ciudad, a Berlín, después de la Primera Guerra Mundial. Luego ya fue reconstruida y hoy se puede ver en el estado actual que pueden observar en el Museo de Pérgamo. Bien, han visto Francia, Gran Bretaña, Alemania, son las potencias pioneras en el redescubrimiento de ese Oriente bíblico. ¿Y qué estaba haciendo España? ¿Y cuál era la actitud, cuál era la posición de España con respecto a estos descubrimientos tan importantes desde el punto de vista histórico? Bien, pues España, aunque de forma modesta, van a ver que sí que hizo una serie de contribuciones. Y he escogido las que he considerado pues, más sobresalientes. 1851, vamos a ver una serie de diplomáticos a partir de estas fechas, interesados, ¿no? Por eso hablamos de la arqueología consular, ¿no? Personas que por su trabajo se desplazan a Oriente. En este caso tenemos a un tal Antonio López de Córdoba, que era diplomático en tiempos de Isabel II, va a viajar a Oriente y va a comprar pues, fragmentos de relieves asirios, estos dos que ven aquí, o incluso alguna inscripción asiria del rey Senaquerib, posiblemente procedentes de Nínive. Él los va a donar a la Real Academia de la Historia de Madrid en 1851. Y estas 3 piezas que ven ahí son el primer ejemplo de coleccionismo de antigüedades del Próximo Oriente en España. Otro diplomático, Adolfo Rivadeneira. En este caso es un diplomático destacado al Próximo Oriente con varios destinos, Beirut, Jerusalén, Ceilán, y precisamente en un viaje que tiene que hacer desde Ceilán, la actual Sri Lanka, hasta Damasco, que es su nuevo destino, en ese viaje que hace por tierra va a atravesar toda la antigua Mesopotamia. Y en ese viaje pues, va a escribir un libro que publicará posteriormente. Y visita las ruinas de Babilonia. Y sobre Babilonia nos dice lo siguiente. Allí mismo vi 5 hombres ocupados en sacar materiales para la construcción de una casa en Gilad, que es un sitio situado cerca de Babilonia. E imitándolos yo, coloqué con gran cuidado en mis alforjas 2 ladrillos de los conservados que hallé a mano. Es decir, robó 2 ladrillos, se los llevó en su burro, en el que iba, bueno, en su caballo, mejor dicho, y se los llevó hasta Damasco. Y de Damasco llegarían finalmente hasta Madrid. Hoy en día esos 2 ladrillos se pueden contemplar en el Museo Arqueológico Nacional. Y son nada menos que 2 ladrillos, procedentes de la famosa Torre de Babel. Son los 2 únicos que yo conozco que existen, que se conservan en Europa, procedentes de la famosísima Torre de Babel. Por tanto, un descubrimiento importantísimo. Son de la época del rey Nabucodonosor II, siglo VI a.C. Y me quiero detener un momento en otra fecha importante y una expedición interesantísima, 1871. Una expedición científica que se hace en una fragata, la fragata Arapiles, una expedición que va a estar liderada, lo que es el aspecto científico, por un arqueólogo, Juan de Dios de la Rada, que es el señor que ven ahí, del Museo Arqueológico Nacional. Era una expedición cuyo objetivo era la compra de muchas ruinas, objetos, con los que aumentar la escasísima colección que tenía Madrid en su Museo Arqueológico, la colección del Próximo Oriente. Porque claro, estaban viendo lo que estaba haciendo Londres, París y poco después Berlín, y Madrid quiso imitar en cierta medida. ¿Cuál fue el fracaso? Ahora comentaré, que el presupuesto fue ridículo. Entonces hicieron la expedición, vieron objetos, pero los pobres, como luego comentan, no pudieron comprar los objetos. Y aquí tienen, digamos, el periplo que hicieron. Salen de Nápoles, llegan a Grecia, hasta Constantinopla, toda Asia Menor, Chipre, y llegan al Próximo Oriente. Con parada en Beirut, Damasco, Jerusalén, y finalmente llegan a Egipto, a Alejandría, y desde Alejandría
inician el viaje de regreso hasta el puerto de Cartagena. Aquí presente está la fragata Arapiles en un dique flotante en el puerto de Cartagena, una vez regresó. Bien, después de 86 días de periplo, llegan 20 cajas al Museo Arqueológico Nacional con pocos objetos, con muy pocos objetos, excepto aquellos que pudieron robar. Así lo cuenta el pobre de la Rada, porque no tenían prácticamente fondos para comprar. Y eso que ellos describen, la cantidad de objetos que les ofrecieron en diferentes lugares. Como objetos más sobresalientes, por ejemplo, este que tienen aquí, que es un relieve clásico que procede nada menos que de la famosa ciudad de Troya, de la Troya homérica, o esta cerámica pues, de la Edad del Hierro procedente de Chipre. Seguimos avanzando en 1911 en este coleccionismo que abre los pasos a una arqueología luego más científica. Ahora estamos en la fase del coleccionismo, pero que es muy importante. Este señor que ven aquí es un fraile, un benedictino de Montserrat, el padre Ubach, que entre 1906 y 1910 va a viajar a Jerusalén y, estando allí en Tierra Santa, va a comprender que la geografía, que la flora y la fauna, que la historia, que la lengua y el folclore eran fundamentales para comprender la importancia de los textos bíblicos. ¿Y cuál es su idea a su regreso a Montserrat en 1910? Pues crear un museo para ilustrar la Biblia, un museo didáctico, un museo, digamos, para formar, para ilustrar el contexto histórico y natural en el que se desarrolló la historia bíblica. Y para eso va a comprar objetos en Egipto y en Oriente, en Jerusalén, en Bagdad, en el Cairo, y sobre todo en los años 20 es cuando va a adquirir la mayor parte de los objetos, entre ellos momias, muchísimas, 4 o 5 momias egipcias. Y como pequeña anécdota que me contaron pues, uno de los monjes que fue su sucesor, que tuve la suerte de conocer en el monasterio de Montserrat, en Barcelona, llegaron hasta la abadía de Montserrat facturadas, porque le preguntaron en la aduana, ¿usted qué trae aquí? Y dijo, bacalao para los monjes de Montserrat. Eran momias egipcias. Pero llegó como bacalao, se conserva el registro de la aduana. Bien, es una pequeña anécdota. Aquí pueden ver pues, la sala hoy en día como está organizada. Es una de las galerías del museo que les recomiendo que visiten, no solo por el museo, sino por el entorno. Hay algunas reproducciones, este es el código Hammurabi, que hoy en día está en París, pero hay una extraordinaria colección de Egipto, de Palestina y de Mesopotamia. Otra fecha importante, 1954. En ese momento en Madrid va a tener lugar una gran exposición, la exposición de Tierra Santa, que tiene lugar en el Palacio de Velázquez y en el Palacio de Cristal, organizada por los franciscanos, por un fraile llamado el Padre Lejísima. ¿Cuál era su objetivo? Su objetivo era ilustrar la Biblia nuevamente, la importancia de los lugares santos. Esta exposición, en el contexto histórico en el que se hizo, lógicamente contó con el apoyo del régimen. De hecho, Franco inaugura esta exposición en octubre de 1954. Se hacen maquetas, se hacen reproducciones a escala, y lo que me interesa a mí es que vean que hay varias salas que tienen un contenido histórico y que se ilustran con objetos arqueológicos traídos desde Tierra Santa, desde la prehistoria, Palestina natural y primitiva, los periodos de la Edad del Hierro, los periodos clásicos, digamos, de época romana y de época bizantina, que son los periodos históricos más sobresalientes de Tierra Santa. Bien, aquí igual se está preguntando qué hacen estas dos, por qué se las he puesto aquí. Es otra pequeña anécdota, otra pequeña historia. Son dos corderos que se expusieron, estuvieron en la exposición, que fueron traídos expresamente desde los campos de Belén. Se trajeron en barco y se expusieron allí en la exposición de Tierra Santa. Bien, esta exposición derivará luego en el Museo de Tierra Santa que hoy en día pueden visitar en Santiago de Compostela. Bien, seguimos avanzando en este recorrido histórico por los pioneros del coleccionismo y me quiero detener ahora en los años 57-62 porque vamos a tener 4 figuras claves para que la arqueología española avance hacia lo que es luego ya la excavación arqueológica científica. Vamos a tener 2 diplomáticos, uno zamorano
y otro gallego, y luego 2 arqueólogos que luego comentaré. Esos otros diplomáticos son los siguientes. El primero de ellos es Virgilio Sevillano, que es un zamorano, que fue consejero y embajador en Líbano y en Amán, por tanto en Jordania y Beirut. Bien, él era un gran amante de la arqueología, era un apasionado de la arqueología, era un gran coleccionista, y él va a sentar las bases de lo que luego será la arqueología científica. Aquí tienen algunas de sus declaraciones en sus memorias, escritas en los años 70. Define el Líbano como el paraíso de los arqueólogos y visita pues grandes yacimientos. Y luego fíjense cómo recorría el territorio. Mis paseos vespertinos en Líbano eran a las cumbres y rincones más apartados, donde siempre topaba ruinas de gran interés. En uno de cuyos paseos descubrí un mosaico. Este éxito aumentaría mis aficiones a la arqueología. Y aquí lo ven, este es el director del Museo de Beirut, y están visitando ese mosaico con el arqueólogo y con otro especialista, pues viendo este mosaico de época bizantina. Luego se destina a Jordania, aquí lo tiene nuevamente, a nuestro protagonista, a este embajador zamorano, y nos dice lo mismo, que visitó muchos lugares, en la zona de Amán, y que hizo muchas docenas de fotografías. Y es cierto, porque hemos tenido la suerte de recuperar esas fotografías gracias a sus herederos. Porque, como ahora verán, este embajador es una figura fundamental, olvidada y poco conocida hasta el momento. Además de hacer esto, de hacer muchas fotografías, aquí lo ven en las ruinas de Gerasa, nuevamente en Jordania, él va a ser un coleccionista y va a hacer una colección extraordinaria de piezas arqueológicas, normalmente compradas en anticuarios de esas ciudades, de Beirut, Amán, Jerusalén y Damasco, y también lo que él recoge cuando va a los yacimientos. El problema es que rara vez sabemos de dónde llegan, pero fíjense que en algunos casos lo anota a lápiz o a bolígrafo. Y esta nada menos que es de Jericó. Esta sin duda la robó, porque luego vimos que lleva aquí un número de inventario. Llegó al yacimiento, dijo aquí hay muchas, y una de ellas se la llevó sin ningún problema. Bien, pero no es simplemente un coleccionista, es un estudioso de la colección. Y aquí ven su cuaderno, se conserva su cuaderno donde pueden ver, pues aquí tenemos la lucerna de verdad, el dibujo y todo el estudio que él fue haciendo, fue buscando paralelos, fue datando, visitaba museos y veía si había piezas iguales, es decir, que hizo un trabajo de investigación arqueológica, sin ser arqueólogo como tal. E incluso hizo sus propias fichas, fíjense, sus propias fichas con fotografías, donde catalogaba, anotaba todos los datos, como hubiera hecho pues, un buen arqueólogo. De hecho, es evidente que era un arqueólogo frustrado. Incluso hizo copias, hizo moldes de las inscripciones de las lámparas, de las lucernas. Entonces, una inscripción en griego, son lucernas de época bizantina. Pues hizo copias para poderlas estudiar con más detalle. Y fíjense, pues bueno, anotaba en su cuaderno, aquí está el original, aquí está la copia y aquí está la lectura, aunque no lo puedan leer, de lo que pone aquí es una dedicación a la Virgen María, que es lo que pone la inscripción en griego. Bien, a su muerte, él decide que esa colección de casi 250 objetos vaya al Museo de Zamora. Y es allí donde la hemos encontrado, de forma accidental, nadie sabía que existía, estaba ahí depositada y olvidada durante mucho tiempo, y estamos en un proyecto entre la Universidad de Coruña y el Museo de Zamora de publicar y hacer una exposición con esta colección. Esencialmente son lucernas, fíjense, de todas las épocas, incluso con pequeños detalles, fíjense lo minucioso que era. No sé si lo llegan a leer. Dice, la compré en Jerusalén, despegada, y la pegué en Toro. Vivía en Toro, en Zamora, y luego la firma, Virgilio Sevillano. Este es un papelito que estaba dentro de la lucerna, nosotros lo desplegamos para hacer la foto. Bien, él hace una historia digamos, de la iluminación, desde el bronce hasta la época islámica. Algunos ejemplos rápidos, una lucerna helenística, una herodiana, de la época de Herodes, que son de las más codiciadas por ser de la época de Jesús. Bien, lucerna bizantina, etc. Y llegamos al otro diplomático que comentaba, en este caso gallego, de Lugo, para ser más exactos. Es el que le sucede, justo le sucede a este zamorano, le sucede José Antonio Varela da Fonte, le sucede en la embajada de Amán, y es ahí donde empieza también a hacer, como su antecesor, seguro que fue por influencia de él, una colección de lucernas, que hoy puede verse en el Museo de Lugo. Aquí lo ven, a nuestro personaje, y fíjense lo que escribió entonces. Me molestaba que España hubiera quedado al margen de este proceso y pensaba que era necesario intentar algo para remediar la situación. España tenía que hacer arqueología de campo en el Oriente Islámico. Y él se empeñó y realmente lo va a conseguir, como verán.
En el año 60, en una cueva llamada Dalal, tiene lugar la primera excavación arqueológica en Oriente. Y el arqueólogo que la dirigirá es este joven que ven aquí en aquel momento, Joaquín González Echegaray, un arqueólogo y sacerdote de Santander. Aquí ven la cueva donde trabajaron, aquí ven nuevamente al protagonista, al embajador en Amán, español, y esta es la cueva, y esto es lo que escribió el arqueólogo que la excavó. Una cueva prehistórica, una cueva paleolítica, pero con resultados bastante mediocres, hay que reconocerlo, porque la cueva estaba totalmente removida, los estratos estaban alterados. Lo más interesante fue el hallazgo de un pequeño monasterio de una comunidad de época bizantina. Y aquí ven lo que escribió Echegaray tras esa excavación. Todo empezó en Mogaret Dalal, en esa cueva, aquel mes de diciembre de 1960, en medio de penurias y dudas, y con el apoyo inestimable de un diplomático español, a quien nuestra arqueología debe su primera presencia en Oriente. Bien, habrá que esperar al año 62, justo después, para que la arqueología española se consolide con un proyecto de verdad, y será con los mismos protagonistas, con el mismo embajador y con el mismo arqueólogo, que aquí lo vuelven a ver, González Echegaray. Esta es la terraza que van a excavar, la terraza del Giam, cerca de Belén, la ciudad de Belén, a unos 10 kilómetros aproximadamente, en el desierto de Judá, en un lugar ciertamente inhóspito. Aquí ven las tareas de excavación, y lo que se encuentra nuevamente es una cueva prehistórica que va desde el Paleolítico hasta el Neolítico precerámico, del 30.000 al 7.000 a.C. Fue un hallazgo extraordinario, en este caso, con toda la industria lítica, figuritas de barro, porque se identificó un periodo arqueológico nunca conocido hasta entonces, y por ese motivo se conoce ese periodo como el Giamiense, por el yacimiento que se excavó por primera vez. Por tanto, esto fue un reconocimiento internacional a una labor realmente pionera. Bien, fíjense que escribió Valera Alfonte tras este hallazgo. Los grandes de la arqueología visitaban la Casa de Santiago, que es la sede donde estaban estos arqueólogos que acabo de citar, González Echegaray, para estudiar los hallazgos. 2 años atrás nadie soñaba ni con excavar, fíjense qué ironía gallega, una mata de geranios en el jardín, y ahora se entraba en el mundo orientalista y por la puerta grande. Bien, aquí ven a continuación cómo se van a multiplicar las excavaciones en toda la región, tanto de Transjordania como de Cisjordania. Las excavaciones aquí ven Dalal, aquí ven Giam, que es la que acabamos de ver, es decir, se empiezan a multiplicar las excavaciones, y siempre a partir de la Casa de Santiago, que es ese centro que crea un obispo gallego, de ahí el nombre, que es el Centro de Estudios Bíblicos y Arqueológicos Español en la región. Bien, como ven, hasta ahora la arqueología española era una arqueología prehistórica, una arqueología de yacimientos de época prehistórica, muy antiguos. Habrá que esperar al año 64 para que España participe en la excavación de un yacimiento de época bíblica, que es el caso de Giber Arraír. Y este caso fue dirigido por el arqueólogo y también sacerdote, en este caso vasco, Emilio Olavarri Goicoechea, en Oriente, en el año 1992. ¿Qué van a excavar? Van a excavar una ciudad de la Edad del Hierro, por tanto una ciudad bíblica, del 900 a.C. Él mismo va a excavar otra ciudad bíblica muy cercana, moabitas, que son un pueblo cercano a los israelitas, es un pueblo que entra en conflicto con el mundo israelita, pero que está en la misma región, y que son de la Edad del Hierro, de los siglos XII y XI a.C. Por tanto, España ya se consolida también en el campo de esa arqueología que nos ilustra de forma arqueológica la Biblia. Bien, y no olvidemos también los trabajos de Florentino Díez en estos años, nada menos que en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Se va a excavar dentro de la basílica, en esta zona que aquí les he indicado, en el subsuelo, lógicamente, una zona periférica, gracias a que normalmente un religioso tenía excelentes relaciones con la comunidad armenia, porque el Santo Sepulcro es un lugar muy complejo en cuanto a su gestión, que está en manos de varias comunidades cristianas. Bien, pues va a excavar en estas zonas, ¿y qué va a encontrar? ¿Cuál va a ser el hallazgo tan interesante que va a situar a la arqueología española a un altísimo nivel? Va a aparecer una pequeña cueva que fue objeto de culto por una primitiva comunidad cristiana. Aparece un grafito de una cruz que se remonta al siglo I después de Cristo, es decir, muy, muy antiguo. Por tanto, aquel lugar ya tenía culto, ¿no?
una época realmente arcaica. Es decir, son los inicios del cristianismo, de ese cristianismo primitivo. Bien, y cito aquí a Dolores Herrera porque es la primera mujer, la primera arqueóloga que va a dirigir una excavación por parte de España en las tierras bíblicas, en Tel Abu-Hawan, fíjense, cerca de Haifa. Es una ciudad de época fenicia, es un puerto fenicio, de hecho, muy importante. Bien, vamos avanzando en el tiempo, llegamos al año 90, nuevamente otra excavación a cargo de una mujer, María Teresa Rubiato, que va a excavar nada menos que en esta ciudad, nuevamente bíblica, una ciudad cananea, una ciudad presente en la Biblia, una ciudad de una gran importancia, además patrimonio de la UNESCO desde el año 2005. Y llegamos finalmente al siglo XXI, el momento de la consolidación de nuevas generaciones, y en la actualidad podemos hablar de dos proyectos en vigor, muy recientes, como pueden ver, uno en el norte, otro en el sur. Este está cerca de Haifa, es un yacimiento también de la época fenicia, por Carolina Aznar, de Madrid. Y luego tenemos el de Nahal Efe, en Israel, en el Negev, en el desierto del Negev, importantísimo para el estudio de las primeras comunidades neolíticas, es decir, de hace más de 9.000 años. Y llegamos por fin a donde yo quería llegar, contextualizando con estos trabajos previos de otros pioneros, a nuestro proyecto, al proyecto que acabamos de empezar el pasado mes de octubre de 2017, en el yacimiento de Tel El Fara, en Palestina. Este es un proyecto internacional, es un proyecto que formamos tres partes: Ministerio de Turismo y Antigüedades de Palestina, la Universidad de A Coruña, a la que yo pertenezco, y la Universidad de Lisboa. Como decía Andrés antes, nosotros hemos trabajado durante bastantes años, hasta 2011, en el Valle del Éufrates, en Siria, pero la situación política lamentablemente nos impide continuar y finalmente decidimos trasladarnos hasta Cisjordania, es decir, hasta la región situada al oeste del célebre río Jordán. Es decir, cambiamos de río, pasamos del Éufrates y nos vamos al célebre y bíblico río Jordán. Bien, en 2015 empezamos los trabajos previos. ¿Dónde trabajar? Decidimos que es Palestina. Palestina, como se puede imaginar, no es una región fácil, una tierra afectada por un conflicto entre dos partes, como bien saben, entre palestinos e israelíes, y decidimos, un poco ingenuos, ir a Hebrón, al sur, a la zona de Hebrón. Es una de las zonas más tensas, de hecho, dentro del conflicto entre esas dos partes, y decidimos trabajar en un yacimiento de la Edad del Hierro. Aquí ven, esto es la muralla de ese yacimiento, de esa ciudad, que está al aire, como pueden ver, una muralla del siglo X a.C., pero finalmente decidimos que no hay condiciones porque no hay seguridad, tuvimos ciertos problemas que no voy a contar ahora, pero que nos llevaron a cambiar de lugar. Decidimos irnos finalmente al norte, a la región de Nablus. Otra zona también complicada, pero sin duda mucho más segura, por lo que ahora les voy a explicar. Esta es una foto histórica, la he puesto aquí de recuerdo, fíjense. Estamos la parte coruñesa, barra lorquina, la parte portuguesa y la parte palestina. Y flanqueados, fíjense, por dos fotos históricas, Yasser Arafat y el actual presidente de Palestina. Bien, vamos a Ramallah y llegamos al acuerdo de que el yacimiento que queremos excavar, y ahora entenderán por qué, es este tel de aquí, este gran yacimiento llamado Tel El Fara. Un yacimiento, como verán, de una gran importancia histórica. Este yacimiento está cerca de Nablus, está a unos 10 kilómetros al norte. Está en un territorio que se conoce como Zona A. Según los acuerdos de Oslo, los territorios palestinos de Cisjordania están divididos en tres partes, tres zonas: zona A, B y C. La zona A es la que se supone teóricamente que es la zona de administración, seguridad y gestión 100% palestina. En el caso de cuando estuvimos en Hebrón, era zona B, era zona mixta, de ahí la tensión que tuvimos con la otra parte. Por eso decidimos ir a zona A, ¿no? Zona en principio donde Israel no puede entrar, pero eso es la teoría, lógicamente, porque la práctica es muy distinta. Bien, estamos por tanto en esta zona. Este es el río Jordán, aquí lo ven, y este es el Mar Muerto. Estamos aproximadamente a unos 20 kilómetros al oeste del río Jordán. Aquí ven la situación del yacimiento Tel El Fara. Este es el Wadi Fara, el río Fara, que comunica directamente con
el río Jordán. Es una zona estratégica, es una zona de comunicación que comunica todo este sector con las montañas de Samaria, que es una zona importantísima desde el punto de vista histórico, y que conduce directamente hasta Jerusalén. De hecho, la tradición dice que por aquí pasó Jesucristo en su peregrinaje desde el río Jordán, pasó por Tel El Fara para llegar finalmente a Jerusalén. Por tanto, es un lugar también con una simbología muy importante. Bien, este es un yacimiento muy conocido, es un yacimiento citado en todos los libros de arqueología del Próximo Oriente, porque fue excavado entre los años 1946 y 1960 por este señor que ven aquí. Este señor es Roland de Vaux, que es un dominico de la Escuela Bíblica de Jerusalén, francés, que excavó durante 9 campañas. Para que vean la importancia de este arqueólogo, él fue el que excavó en Qumran, en los famosos manuscritos del Mar Muerto. Pues él también excavó paralelamente este otro yacimiento, Tel El Fara. En aquel momento, cuando él excavó, esto era Jordania, no era Palestina aún. Bien, va a excavar y va a morir poco después, sin publicar, lamentablemente, los resultados. Bien, aquí lo ven, dirigiendo los trabajos, ahí está. Los trabajos fueron realmente, metodológicamente, un desastre. Bueno, propio de la época, tampoco es una cuestión a vincular al arqueólogo director, sino que era la arqueología que se hacía entonces. Bien, ¿por qué es importante Tel El Fara? Primero por su situación. Aquí está el Wadi que lleva al río Jordán. Está situado entre 2 fuentes de agua, Ain Fara, Ain en árabe es ojo, pozo de agua, en este caso, 2 pozos que flanquean este lugar, que tiene unas 18 hectáreas aproximadamente. Es un yacimiento, por tanto, grande, de cierta extensión. Aquí ven los pozos, son fotos antiguas, de los años 50. Los pozos hoy en día están secos, están esquilmados, lamentablemente, pero son fotos donde vemos cómo mana agua de estos lugares y, por tanto, su importancia. El agua en esta zona es muy escasa, es un bien escasísimo. Y aquí se ve el Wadi Fara, esta depresión, que conduce, como les dije en el mapa, directamente es la vía natural de penetración hasta el río Jordán. Bien, ¿y qué hizo este arqueólogo francés de la Escuela Bíblica de Jerusalén? Pues hizo esas excavaciones y él encontró una secuencia histórica realmente extraordinaria. Desde los orígenes de las primeras aldeas, desde el 8500 hasta el año 600, nada menos. Es una secuencia de 7 periodos que él dató a partir de los materiales arqueológicos. Vamos a ver 2 de ellas que son las más importantes para que se hagan una idea de su importancia. El periodo 4, hacia el 3000, por situarnos en una fecha que entenderán rápidamente. Ese es el momento en el que nacen las primeras ciudades fortificadas en el Próximo Oriente. Estamos, por tanto, ante el primer urbanismo, fíjense. Casas con calles, una estructura organizada, una gran muralla y sobre todo una gran puerta que aquí la tienen reconstruida, hecha en adobe con estas 2 grandes torres que flanqueaban el acceso a la ciudad. Se calcula que la ciudad tuvo en esta época 5 hectáreas. La famosa Jericó, que todos hemos oído hablar de ella, en esta época tan solo tuvo 2 hectáreas, es decir, era mucho más pequeña que la que estamos viendo en esta excavación. Bien, y el otro periodo importante es la Edad del Hierro, que fíjense, el arqueólogo distinguió varias subfases, da igual, del siglo XII, son 5, pero podrían ser más, porque bueno, se equivocó, no es el momento de hablar de eso, pero desde el siglo XII hasta el siglo VI antes de Cristo. La última ciudad fue destruida por los asirios, por Sargón, en el año 721, y a partir de ahí se convierte en una pequeña fortaleza muy residual. Aquí tienen la casa típica de la Edad del Hierro en este yacimiento. Bien, ¿les suena, no? Bien, ahora verán por qué. Bien, a la muerte de Salomón, a la muerte del rey Salomón, como saben, se produce el cisma de las tribus. Yo voy a explicar esto, pero los del Paso Blanco lo conocen casi mejor que yo. Esta cuestión, es que soy azul, claro, no sé si lo haré bien. Lo voy a intentar, de verdad. Bien, como saben, se produce el cisma, 2 tribus, las del sur, quedarán bajo el dominio del hijo y sucesor de Salomón, Roboam, y las del norte, las otras 10, quedarán bajo control de Jeroboam.
que se va a proclamar rey y va a nacer el reino de Israel. Es el momento en el que nace, ahora veremos en qué época, aproximadamente el siglo X, nace el reino de Israel o reino del norte, con capital en un lugar llamado Tirsa. Aquí lo ven. Y en el sur quedará Jerusalén como capital del reino de Judá. Insisto, esto es tras Salomón, tras esa división del reino que había dominado Salomón. Bien, pues todas las hipótesis, todos los investigadores apuntan a que Tirsa está en Tel el Fara. Tel el Fara es la antigua Tirsa, la primera capital del antiguo reino de Israel y por tanto la ciudad rival de Jerusalén. Aquí tienen pues eso, la recreación de Jeroboam, que desfila en nuestra Semana Santa en el Paso Blanco. Bien, ¿y por qué? ¿Por qué se dice que Tel el Fara es la antigua Tirsa? Bien, Tirsa, una ciudad bíblica, eso es indiscutible, aparece hasta 17 veces en la Biblia, ahí tienen algunos de los libros, Reyes, Josué, Cantar de Cantares, etc. Va a ser capital del reino de Israel durante esta época, desde Jeroboam a Onri, más o menos en estos años, de 925 a 880. Sabemos por la Biblia que pertenecía a la tribu de Manasés, esta es su ubicación aproximada, la tribu de Manasés, como ven, en la zona norte. Sabemos por los ostraca, que son unos textos de Samaria, que estaba al norte de Siquén. Fíjense que Siquén en el mapa anterior está aquí, sí que está identificada. Los textos dicen que está al norte, no dicen a qué distancia, pero dice que está al norte de Siquén. Por tanto, Tel el Fara es el mejor candidato a ser la antigua ciudad bíblica de Tirsa. Fíjense, por tanto, la importancia histórica de este yacimiento. Tirsa también aparece citada en los textos egipcios, es decir, no solo los bíblicos, pues ya saben que los textos bíblicos no son textos históricos, son textos religiosos, pero tienen un trasfondo y una geografía histórica. Y además tenemos esa suerte que también aparece citada en los textos del siglo X egipcios. Tirsa significa la agradable, en hebreo, la complaciente, posiblemente porque era un lugar realmente atractivo para la ocupación. A partir del año 880 es abandonada por Samaria, pero fíjense que durante mucho tiempo será la capital del reino de Israel. Siquén, Samaria, Tirsa, las tres capitales de este reino del norte. Bien, además de este interés, pero esto hay que demostrarlo todavía de manera definitiva, tenemos los archivos, fíjense que se conservan los archivos de las excavaciones francesas, los archivos fotográficos están en Jerusalén, en la escuela bíblica, está la descripción de todos los objetos que encontró el padre de Bo, está muchos de los objetos, muchas de las piezas, de las cerámicas de los cementerios, que están repartidos entre estos 4 museos. Tenemos un proyecto de estudiar todo esto de forma conjunta, que no es fácil, porque estamos en París, estamos en Jerusalén, Amán y Jerusalén nuevamente, pero estamos en ello. La necrópolis es extraordinaria, la necrópolis que se excavó en aquella época. Este es el caso de la necrópolis del siglo XVIII a.C. Fíjense que aparecen objetos egipcios, con lo cual nos dice que hay muchos contactos con el mundo del Nilo. Eso es importantísimo para ver las relaciones comerciales y culturales, etc. Bien, y llegamos ya a la parte final de mi conferencia, en la que les voy a explicar muy rápidamente, en apenas unos minutos, qué hemos hecho nosotros o qué vamos a hacer en este nuevo proyecto, en este yacimiento que yo considero tan importante desde el punto de vista arqueológico e histórico. Este es un nuevo proyecto que tiene como objetivo estudiar este periodo histórico tan amplio, desde los orígenes de la ciudad hasta la ciudad bíblica, hasta la ciudad de Tirsa, si es que realmente es Tirsa. Vamos a estudiar la arquitectura y el urbanismo, las costumbres funerarias, la datación, la flora, la fauna, la economía, y finalmente tenemos un proyecto de desarrollo local, de puesta en valor, de restauración del yacimiento para que sea visitable. Bien, algunas fotos para que vean el estado actual en el que nosotros encontramos el yacimiento. Este es el momento en que realmente llegamos, 3 de octubre de 2017. Es el estado en el que nos encontramos el yacimiento tras
casi 60 años de abandono absoluto. La maleza lo invade todo, el campo de refugiados cercano, que ahora les explicaré, también se acerca peligrosamente al yacimiento y sobre todo, pues bueno, transformado en un vertedero. Primer objetivo del proyecto, recuperar el yacimiento para la investigación, recuperarlo, limpiarlo, por tanto, convertirlo en lo que realmente es, en un yacimiento arqueológico. ¿Y qué hicimos? Pues los primeros días contratamos pues, a un centenar de obreros, fue una auténtica locura coordinar todo esto, porque su concepto de limpieza es diferente al nuestro, pero bueno, pusimos en orden el yacimiento, lo limpiamos y, sobre todo, fíjese la diferencia, hicimos un estudio para valorar, a partir de los planos y de fotos antiguas, la evolución del yacimiento, cómo había sufrido. Realmente lo encontramos en un estado bastante bueno de conservación. Esta es una de las torres de la muralla, de la Edad del Hierro. Esta es otra de las paredes defensivas, es este punto de aquí, fíjense, este gran talud que protege la puerta monumental. Fíjense qué grandiosidad, la puerta de la Edad del Hierro. También con la ayuda de las nuevas tecnologías, con un dron, hicimos fotografías de todo el yacimiento, que es de grandes dimensiones, como ahora verán. Fíjense el estado de conservación, es realmente excepcional. Esto ha estado durante 60 años expuesto a la intemperie. Estas son las consecuencias de la excavación francesa. Hicimos también un estudio a partir de los planos, a partir de fotos aéreas de los años 50 y a partir de nuestras fotos hechas con el dron, pues para ver la evolución del yacimiento, para hacer posteriormente, que es lo que vamos a hacer este año, un plan para su conservación, para su restauración. Bien, este es el yacimiento arqueológico. Fíjense, el topógrafo que vino con nosotros, de aquí de Murcia precisamente, un gran amigo, hizo con gran eficacia este plano donde pueden ver cuál es la consecuencia de estos 60 años de abandono. Gran parte del yacimiento es ocupado, lamentablemente, por explotaciones de olivos, que es lo característico, el cultivo tradicional, el olivo, la vid, y los cítricos son los cultivos habituales en esta región. Esta es la parte occidental, que es pública, y esta es parte privada, por eso están en cultivo. El yacimiento tiene varios propietarios. Fíjense cómo estaba en los años 50. Estaba limpio, no había campo de refugiados, estaban empezando a llegar aquí. Este campo de refugiados de Fara llega desde Haifa en el año 48, expulsados, por lo que ya se pueden imaginar, llevan 70 años viviendo en esta zona, sin sus refugiados, en su propio país. Algo un poco extraño de entender. Bien, esto es lo mismo, pero es el plano para que vean el yacimiento arqueológico, en la parte occidental, que es donde vamos a concentrar todos los esfuerzos, porque es la parte pública, la parte que pertenece al Estado. Por tanto, más fácil de trabajar. Este es el plano que hicieron los franceses en el año 46. Bien, y otra de las actividades que quisimos hacer es, obviamente, una excavación, un sondeo arqueológico para tener pues, nuestra propia información cronológica para datar el yacimiento. La excavación fueron solo 8 días, por lo tanto fue muy pequeña, pero dio sus resultados interesantes. Esta es su ubicación, aquí donde ubicamos el sondeo, es decir, en medio de todas estas construcciones de la Edad del Hierro. Aquí lo ven, su ubicación, como es una prolongación que nos interesaba empezar a datar bien, porque realmente los arqueólogos franceses dataron muy mal todas las diferentes fases. Aquí ven pues cómo rápidamente, fíjense, la Edad del Hierro está a apenas unos centímetros. Todo esto ya son niveles del 600 a.C. Y lo que pudimos identificar, no me voy a detener hoy porque no es el momento, 3 fases arqueológicas de la Edad del Hierro. 3 fases constructivas, todas en piedra, que es característico, aquí tienen el último suelo muy arrasado, la tercera fase y otra fase que es la que enlaza con el edificio contiguo. Por tanto, 3 fases constructivas, cuyo objetivo es, en este próximo año, excavar ya en superficies más extensas para tener una comprensión de toda esta arquitectura. Todo el material arqueológico que aparece, de cerámica del hierro, figuritas de caballo, que son muy características de este periodo. Esta es la casa de la misión francesa, es aquí donde vivían los monjes de dominicos durante la excavación. Está bastante deteriorada, pero es una casa recuperable y la queremos convertir en el centro de investigación arqueológica de Tel el Fara. Se conservan, incluso fuimos al archivo dominico y tienen los planos de la época, los planos que hizo el arquitecto, lo cual nos servirá pues, para intentar, cuando tengamos los medios, reconstruir este edificio. Bien, esto es para que así funciona, no lo sé, no funciona, por tanto no lo vamos a ver.
Bien, simplemente un recuerdo, ya estoy concluyendo, a los protagonistas de esta aventura, de esta primera aventura española en Palestina. Es el único proyecto español en este territorio. Es un equipo mixto, ya dije, español, portugués y palestino. Esta le he puesto porque es un recuerdo especial, es una visita oficial. Nos visitó el vicecónsul español en Jerusalén. España no tiene, porque no es posible, embajada ante los palestinos, tiene consulado general que hace las funciones de embajada, y este es el vicecónsul, el director general de Antigüedades de Palestina. Este señor es el director de la Escuela Bíblica de Jerusalén, por tanto el sucesor del padre de Bo, que excavó, por eso fue un momento especial, fue un momento pues realmente histórico, podemos decir. Y esta es, para que se una idea, nuestro cuartel general. Hoy en día es un centro dedicado, afortunadamente, a la juventud y al deporte. Anteriormente era una prisión israelí, por eso tiene este aspecto, como pueden ver, de fortaleza. Bien, quien quiera saber más sobre este proyecto, que está, como pueden ver, en una fase muy inicial, pero que tiene, como habrán podido comprobar, un potencial histórico extraordinario, tenemos nuestra página web, donde pueden ver pues, mucha más información, mucha más documentación, fotografías, las publicaciones que vamos haciendo. Esto fue lo primero que se publicó del proyecto en National Geographic, que nos hizo pues, divulgar de una manera pues, muy importante nuestro trabajo. Y, pues, por supuesto, recordar pues, todas las instituciones que hacen posible este proyecto, en especial la Fundación Palar, que es quien nos financia, y especialmente quiero citar el campo de refugiados y el municipio de Fara, que son los habitantes de la región, que nos acogieron realmente de una manera muy calurosa, se han comprometido pues, a apoyar, y así fue, y lo van a seguir haciendo, creo que así va a ser, este proyecto que para ellos es muy importante, porque pone en valor su historia, su pasado, su patrimonio y, en definitiva, sus señas de identidad. Bien, y quiero terminar pues, mi conferencia dedicándola pues, a dos personas que fueron los pioneros, como han podido ver, y en particular quiero citar a Emilio Olavarri, porque, como ya dije al principio, fue mi primer maestro, fue la persona con la que yo, en el año 1992, pues empecé a dar mis primeros pasos por la arqueología de Oriente, en Siria, en el norte de Siria, del Karakusak, un camino intelectual, una aventura que, pues, por la que intento seguir transitando pues, en la actualidad. Nada más, muchas gracias por... Y yo sí me gustaría hacer alguna pregunta, ¿no? Allí, evidentemente, hay que trabajar con obreros palestinos, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Y hay algún problema o las autoridades israelitas ponen algún problema para contratar o...? En principio no, nosotros no tuvimos ningún problema. Una vez estamos allí, estamos en Palestina. Los israelíes no tienen, en principio, derecho alguno de entrar allí. En principio, esa es la teoría, esa es lo acordado, ¿no? con la otra parte, pero eso puede cambiar en cualquier momento. No hay ninguna seguridad porque tampoco se puede construir colonias en territorio palestino y se hace. No tenemos ningún problema, no hemos tenido hasta ahora ninguna dificultad. Hemos trabajado con un dron, era una duda que teníamos. Aquí levantamos un dron y vino un misil israelí y salió volando. No hubo ningún conflicto. No es sencillo, porque hay un conflicto evidente entre dos partes. Y nosotros queremos hacer historia, tenemos nuestra opinión y tenemos nuestro... creo que lo que queremos hacer historia en cooperación, eso es importante. Esto no es un proyecto de arqueología colonial, no queremos allí llegar a enseñar nada, sino hacer un proyecto conjuntamente con la población local, y eso es importante, que se impliquen, ¿no? Y en eso estamos, y yo creo que ellos han entendido que tienen allí pues, un lugar que les pertenece. De hecho, el proyecto es hacer un parque arqueológico, y ya veremos si pues, la situación y los medios, porque claro, el problema es que todo esto es caro. Palestina, sorprendentemente, es un país carísimo, casi a un nivel casi de España, es realmente sorprendente. Entonces hace falta medios importantes y lamentablemente no... Si hay algún patrocinador en la sala, el Paso Blanco, en nombre de Jeroboam, ¿no? ¿Se anima? ¿Nadie? ¿No?
seguro. Yo, no, aun siendo azul, lo aceptaría, ¿eh? Yo creo que se comprometerían en ir a ayudarte personalmente allí en el sitio. Yo sé, una pequeña reflexión así en voz alta. A veces pienso, ¿por qué me dedico a esto? No sé, igual tiene algo que ver con mis orígenes, ¿no? Con Lorca, porque antes de esa época, bueno, sueño con Nabucodonosor, ahora con Jeroboam, y ahí tengo un problema también personal, ¿no? Yo soy azul y son dos personajes del Paso Blanco. Es decir, que es posible, ¿no? Que haber vivido de eso desde niño, pues no sé, es una casualidad, no lo sé, pero este mundo que aquí cada primavera sacamos a la calle, igual me marcó de pequeño, no lo sé, me predestinó. Nunca pensé que me iba a dedicar a esto, fue el azar, ¿no? Ahora soy un poco blanquiazul, aunque eso lo puedo decir ahora en esta época. No, y la otra, bueno, no pregunta, sino aclaración. ¿Han estado viendo cronología? Él ha puesto ahí calcolítico, neolítico, no tiene nada que ver con España, ni con Europa. Allí, todos esos periodos, allí ya se escribía cuando aquí todavía estábamos en otra. Por lo tanto, no se puede hacer una trasladación, porque eso lo puede explicar mejor que yo, de esa fecha aquí, ¿no? Aquí cuando estaba hablando del 2000 a.C., todavía es prehistoria pura, no se escribe, y allí tienen textos y tienen otro tipo de fuentes. Sí, allí lo que es la escritura aparece en el 3300 a.C., es decir, es algo extraordinario, ¿no? Estamos ante la cuna de la civilización, por eso es un lugar tan atractivo, tan importante. Todo el mundo me dice, ¿por qué es un lugar más tranquilo? Sobre todo la familia, ¿no? Pues no, voy allí porque es la cuna de la civilización, ahí están nuestros orígenes. La cultura occidental debe mucho a toda aquella región, nos guste o no, es así, eso es una realidad innegable. Y es nuestra obligación, los que nos dedicamos a la arqueología, pues, recuperar ese patrimonio, porque ese patrimonio se está destruyendo a marchas forzadas. Eso da para otra conferencia muy, muy triste, pero real. Es decir, todo el patrimonio arqueológico del Próximo Oriente está siendo saqueado sistemáticamente por mafias que trabajan para el mercado negro de antigüedades que está en Occidente. Todos pensamos en el Estado Islámico, que son muy malos, son terribles, cierto, pero no es el Estado Islámico el que destruye el patrimonio solamente. El gran mercado negro de antigüedades está en Londres, está en Washington, está en Internet. Está en coleccionistas privados. Claro. Y eso es eso por un lado. Luego el conflicto armado, evidentemente, que asola Siria, que asola Irak y que también afecta a Palestina, evidentemente. Hay otro conflicto, no es armado, pero bueno, sí lo es. Tampoco vamos a negar una realidad. Y es una pena que este patrimonio se pierda irremediablemente. Es un patrimonio excepcional. Es decir, poder demostrar que esta ciudad, por ejemplo, que es el caso que nos ocupa ahora, es la antigua Tirsa, que parece que sí lo es decir, la primera capital de una entidad tan importante como fue ese reino de Israel, es una oportunidad. Yo tener la oportunidad de poder hacerlo, no sé si lo conseguiré o no lo conseguiré, eso ya dirá el futuro. Para mí es como siempre digo, un privilegio, una suerte poder trabajar en este campo. Ya estoy dando otra conferencia. Sí. Bueno, es simplemente terminar diciendo que yo creo que una casualidad es que ha buscado su camino y la ha encontrado en La Coruña y luego en lo que son el Próximo Oriente. Sin más, darle las gracias de nuevo y hasta la próxima vez que vengas por aquí.